Muy buenas noches, estimados Buenas noches, señorita. participantes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de Bien, hoy pues, hemos tenido una situación técnica, ¿no? Y bueno, la participación que estaban realizando los doctorantes era muy importante. También nos han llegado a hacer ciertas reflexiones del proceso educativo que actualmente tenemos y también cómo nosotros, desde la formación que estamos llegando a tener, poder propiciar estos contextos de lo que es la formación de competencias, ¿no? Bueno, a ver, lo que vamos a ver el día de hoy es justamente este proceso. Estamos viendo todavía la parte teórica, donde vamos a dar a conocer cuáles son los procedimientos para llevar a cabo y ejecutar este proceso por competencias dentro de la educación superior. Alguien mencionaba cuáles son los procedimientos para su aplicación. Vamos a ver en nuestra siguiente sesión, ya en un caso práctico, tomando en cuenta como un ejemplo de una de las asignaturas, en el mejor de los casos, si ustedes están llegando a ejercer la docencia, vamos a ver la asignatura que alguno de ustedes pueda poner en práctica, ¿no? Entonces vamos a ver esta situación. Ya la vez pasada habíamos hecho un poco de una, de una forma de ver la línea de tiempo, de cómo ha surgido este procedimiento de competencias. Habíamos señalado también frente a las teorías educativas que se ha llegado a generar a lo largo de la educación, a lo largo de la historia educativa. Muchas de estas teorías que hasta la actualidad se siguen aplicando, en muchas de ellas ha llegado a sufrir diferentes cambios, diferentes procesos de evolución, justamente por el mismo contexto dinámico que nosotros llegamos a tener. Ustedes saben que el contexto social, el contexto mundial es muy dinámico, la globalización hace que podamos tener nuevas necesidades en diferentes ámbitos y justamente uno de los ámbitos donde se llega a mostrar y se exige ese cambio es justamente la educación, ¿no? En función de ello también surgen estas nuevas teorías, estas nuevas formas de ver el mundo, de ver la forma de cómo se puede llegar a originar el cambio en la sociedad a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que justamente es la formación basada en competencias, ¿no? Habíamos señalado que este procedimiento es justamente originado por la necesidad que el mismo ser humano va sufriendo, la necesidad que el mundo va exigiendo. Este mundo globalizado hace que nosotros tengamos una actualización dinámica en función a los cambios que se van originando día a día, ¿no? Y justamente este procedimiento que tiene en el ámbito de la teoría educativa está este nuevo paradigma de la socioformación, en el cual vamos a tomar en cuenta dos aspectos importantes. Habíamos señalado que dentro de la educación superior actualmente tiene ciertas deficiencias. Se ha propuesto un estudio de 6 puntos donde menciona que la educación superior actualmente tiene ciertas dificultades, ¿no? Por el cual muchos de los que están saliendo de la formación universitaria ya en la sociedad va atravesando diferentes problemas, ¿no? Desde que la persona que no puede llegar a desempeñar su formación profesional, la parte metodológica, hasta lo que son la evaluación, ¿no? Existen diferentes aspectos que nos llaman a la reflexión y hace que tomemos atención acerca de cómo se está llegando a formar en las universidades. Lo que se está buscando con esta óptica de la formación basada en competencias es que se pueda llegar a tener
una sociedad de conocimiento. ¿En qué consiste la sociedad de conocimiento? Muchas veces habíamos señalado que en las teorías educativas que anteriormente teníamos, justamente se centraba solamente en la sociedad industrial, aquella sociedad industrial que solamente permitía el desarrollo de ciertas capacidades, añadiendo ahí la sociedad de la información. La sociedad de la información justamente es el avance tecnológico que cada día vamos encontrando, que el desarrollo se busca en limitar aspectos en conocimientos y habilidades en algunos aspectos y el apoyo tecnológico. Si nosotros buscamos la suma de estos dos, la sociedad de la información más la sociedad industrial, conocimientos más tecnología, ¿no? Y estos conocimientos que no solamente permitan la formación profesional, sino que permitan responder a las demandas y las necesidades que tiene la actual sociedad. La sociedad de conocimiento implica que todos los ciudadanos trabajen de forma colaborativa, ¿no? Que permita que este proceso educativo pueda otorgar, pueda proponer ciertas propuestas de solución a los problemas que se encuentran en nuestro contexto. Esto es lo que se busca y esto es lo que trata de impartir este proceso educativo basado en competencias, ¿no? Problemas que nosotros vemos dentro de nuestra realidad, problemas del contexto social, del contexto local, con una visión global que permita que esto más adelante pueda permitir el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Y muchas veces se llega a señalar que los países que están en vías de desarrollo no toman cierta atención justamente en este componente. Es más, lo que se llega a recomendar que estos países puedan tomar cierta atención al desarrollo de sociedad de conocimiento. Como ya había mencionado, la sociedad de conocimiento implica que los ciudadanos trabajen de forma colaborativa en la resolución de los problemas del contexto local con una visión global, gestionando el conocimiento en diferentes fuentes con un sentido crítico y de trabajo colaborativo, ¿no? Es lo que está permitiendo esta nueva forma de ver el aspecto educativo, el quehacer educativo, ¿no? Tomemos en cuenta también que la forma de cómo un país llega a alcanzar el desarrollo de su sociedad, llega a alcanzar prosperidad dentro de la sociedad, va a ser ciertamente a través de la educación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite este proceso educativo, esta nueva forma de ver la acción educativa. La socioformación, como ya les había mencionado el día de ayer, es una nueva forma de ver la óptica educativa, ¿no? Es una forma de ver el enfoque integral, buscar el desarrollo en diferentes aspectos del estudiante, no solamente en el aspecto cognitivo. Actualmente, dentro de lo que es la legislación educativa boliviana, ya se llega a enfatizar a esto, ¿no? Tal vez tendrá ciertas situaciones y características particulares, sin embargo, ya de acá se tiene que buscar esta formación integral donde el estudiante pueda resolver y pueda permitir coadyuvar en la solución de los problemas que se pueda otorgar dentro de su contexto, ¿no? ¿Y cómo se va a permitir esto? ¿Cómo se llega a lograr esta formación integral? Justamente en base a lo que son la formación de competencias en el uso de los saberes, el saber conocer, la parte cognitiva, el saber hacer, la parte procedimental, el saber ser, la parte ético y de los valores, y el saber convivir, la parte colaborativa, el trabajo conjunto, ¿no? Lo que habíamos mencionado justamente el día de ayer, que permite este proceso de lo que es el enfoque basado en competencias, ¿no? Tome en cuenta estos campos o estas esferas de saber para que el estudiante o el profesional que nosotros estemos llegando a formar pueda permitir el desempeño y pueda desarrollar las competencias dentro de su ejercicio profesional.
También dentro de los mismos podemos tomar en cuenta ciertas características que permite justamente este tipo de formación, ¿no? Ciertas características que hace referencia propiamente a este proceso de formación desde el enfoque de competencias y justamente refiere a estas características. Uno, el proyecto ético de vida, ayer ya lo habían mencionado, que es una de las situaciones que dificultan que una sociedad pueda tener un desarrollo real. Alguien mencionaba, ¿no? De que no sirve tener una formación de 5 años, haber cumplido con todas las responsabilidades, haber logrado con éxito el vencimiento de las asignaturas y lograr tu profesión, cuando en la realidad justamente no existe esta situación, ¿no? El proyecto ético de vida trata justamente de ver esta situación, ¿no? De ver cómo el profesor durante la formación puede enfatizar estas formas de valor, esta forma de procedimiento integral, esta forma de ética dentro del ejercicio profesional, ¿no? Generar este cambio que no solamente se va a ver, como ayer mencionaban, en el avance de una materia, sino tiene que ser un proceso continuo, un proceso integral, un proceso donde tendría que ingresar a todas las asignaturas, a todas las carreras, porque justamente el resultado de la formación del profesional se va a desempeñar en la sociedad, ¿no? También tomar en cuenta justamente como otra de las características el emprendimiento, ¿no? Cuando hablamos de la formación por competencias, nos llama mucho la atención que siempre va a focalizar al desarrollo económico, al desarrollo empresarial, y justamente una de las características que hace referencia a la formación por competencias es el emprendimiento, ¿no? La generación de emprendimiento en los estudiantes, en las personas que se están llegando a formar, ayudar a resolver los problemas que puedan tener las diferentes empresas, los diferentes emprendimientos, aquellas actividades económicas, ¿no? Porque sabemos que una de las formas de ver el desarrollo en un país va a ser siempre la parte económica. Y acá una de las características propiamente de la parte de la formación basada en competencias es justamente eso, ¿no? La generación de emprendimientos, buscar mecanismos de ayudar a resolver los problemas que puedan tener estos emprendimientos que aquejan a la sociedad, aperturar más campo laboral, aperturar diferentes puestos laborales, donde puedan las personas tener esta forma de prosperidad dentro de la sociedad. Hay una solicitud de participación. Adelante, Benigno. Buenas noches. Adelante. Benigno. Creo que tiene algún problema técnico, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, entre las características que justamente tiene este paradigma es el emprendimiento, ¿no? Coadyuvar este proceso, este desarrollo económico, buscar y coadyuvar y resolver los problemas que pueden aquejar estos procesos, estos emprendimientos económicos. Por otro lado, también está el trabajo colaborativo, este trabajo que pueda estar en función a 2 o 3 personas, 2 o 3 estudiantes en un trabajo en equipo. Sabemos que nosotros somos un ser social por naturaleza, ¿no? Que nosotros no podemos existir sin la ayuda de otra persona, ¿no? Entonces, esta es una forma de
poner en práctica la convivencia entre nosotros, la coexistencia, la ayuda mutua y el trabajo que se tiene que permitir. Justamente es esto el trabajo colaborativo. Nosotros no podemos vivir sin la colaboración de una persona. Entonces acá nosotros focalizamos que debemos trabajar en equipo, debemos trabajar en un aspecto colaborativo. Por otro lado está la gestión de conocimientos. La gestión de conocimientos permite la contribución del conocimiento del estudiante, una formación actual que el estudiante puede y permita generar conocimientos que los mismos les pueda ayudar en el ejercicio profesional, ¿no? Conocimientos necesarios para aplicar y resolver los problemas que la sociedad tiene, que sea capaz de resolver estos problemas, que pueda buscar propuestas de solución a los problemas que llega a identificarse dentro de la sociedad. Son componentes que hacen referencia justamente a este tipo de paradigma. Tal vez tienen alguna consulta, alguna participación. Muy bien. Entonces, como ya les había mencionado, esta forma educativa, esta forma de ver este proceso educativo, tiene también como una de las formas de ver el resultado final, es la formación integral, ¿no? Donde el estudiante, como habíamos mencionado, sea capaz de resolver los problemas que tiene en su contexto. Una de las situaciones primarias de este tipo de formación es que el estudiante pueda contribuir en la resolución de problemas. En algunos casos podríamos señalar que no siempre se va a resolver a un 100%, sin embargo, se trata de buscar propuestas y alternativas de solución. Entre las características que ya les había mencionado, justamente es la parte del proyecto ético de vida, el emprendimiento, la generación de diferentes aspectos de emprendimiento económico, donde la sociedad pueda reflejar con prosperidad el trabajo colaborativo, como les había mencionado, el trabajo en equipo, la gestión de conocimiento y la creación de este conocimiento que permita resolver que estos conocimientos que se llegue a adquirir en el proceso formativo pueda permitir al estudiante resolver que estos conocimientos adquiridos pueda permitir proponer la solución al problema, ¿no? Y la metacognición hace referencia a que el conocimiento que nosotros llegamos a generar sea un conocimiento pues integral, que no solamente sea un conocimiento donde tenga limitaciones. Es más, acá podemos mencionar que este tipo de conocimiento hace que permita que la persona sea una persona que analice y sea consciente de su formación, que sea capaz de evaluar el conocimiento que tiene, y si en algún momento ve que el conocimiento adquirido no es lo suficiente, no es necesario, buscar alternativas de ampliar su conocimiento, actualizándose, buscar alternativas de ampliación y mejora y capacitación de este conocimiento, ¿no? Entonces, va mucho más allá de una mera formación, de una mera adquisición de conocimientos. Sigamos avanzando. ¿Qué será competencias? Y ingresando un poquito a lo que es la parte procedimental, podemos mencionar que las competencias son actuaciones integrales que tienen las personas para identificar, analizar y resolver problemas del contexto. Con ética, miren, uno de los aspectos importantes dentro de lo que es el desarrollo de la sociedad, de forma idónea, con la apropiación de conocimiento y puesta en la acción de la habilidad necesaria, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a lograr esto? Con la formación basada en competencias, que es un nuevo paradigma llamado socioformación, ¿no? El desarrollo de competencias que nosotros estamos buscando en lo que son las actuaciones integrales de las personas, ¿no? Donde pueda permitir identificar, analizar, resolver problemas de contexto con diferentes aspectos que
justamente a esta forma del paradigma socioformación. Bien. Las competencias, como ya habíamos mencionado, las competencias son actuaciones integrales que las personas llegamos a desarrollar, ¿no? Para identificar, analizar y resolver los problemas de contexto. Es una de las situaciones que caracteriza esta forma de proceso de enseñanza-aprendizaje, con ética, idoneidad, apropiación de conocimientos y puesta en acción en las habilidades necesarias. ¿Cómo vamos a lograr todo ello? Estas actuaciones integrales o esta forma de competencia que nosotros estamos viendo, esta actuación integral, vamos a permitir y vamos a poder lograr justamente con la integración de saberes. Estos saberes justamente son el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, ¿no? Aspectos cognitivos, aspectos procedimentales, aspectos integrales de valores y el aspecto de convivencia, el aspecto de colaboración en la resolución de problemas que nosotros vamos a ir identificando justamente en la formación profesional de nuestros estudiantes con el objetivo de proponer y resolver los problemas que puedan identificarse dentro de la sociedad. Existen diferentes tipos de competencias. ¿Cuáles son estos tipos de competencias? Existen las competencias chicas, las competencias genéricas, las competencias específicas, ¿no? Las competencias básicas generalmente se llega a desarrollar en el nivel primario. Son competencias básicas que son vitales para la existencia del mismo ser humano, ¿no? Que permiten el desarrollo y la coexistencia del ser humano. En este caso podríamos ver en el nivel primario justamente están las habilidades básicas como son la lectura, la escritura, que son vitales, importantes, son totalmente esenciales para la existencia misma del ser humano. Son básicos, ¿ya? En cambio, las competencias genéricas son aquellas competencias que se pueden desarrollar en todas las carreras, donde tienen por esencia de forma transversal cada una de estas competencias. Pueden ser, por ejemplo, liderazgo, ¿no? Es una de las competencias que se pueden desarrollar en todas las carreras. Este tipo de competencias, la parte de la ética, lo que habíamos mencionado, que son importantes dentro de lo que es la formación del estudiante, ¿no? Y por otro lado, las competencias específicas que justamente ya tienen cierta característica esencial de la carrera que se está llegando a formar, ¿no? Hay carreras que tienen ciertas competencias que son exclusivas de la carrera. Por ejemplo, en la carrera de medicina existen competencias exclusivas que ellos tienen que desarrollar. Puede ser, pues, conocimientos en lo que es el conocimiento de la anatomía, en lo que son la parte quirúrgica, la parte instrumental, qué sé yo. Hay carreras que tienen competencias específicas de su formación, ¿no? Por ejemplo, en el área del comercio, en el área de ingeniería, existen competencias que son específicas de su carrera. Entonces, son estos tipos de competencias que tienen que ser desarrolladas a lo largo de la formación del ser humano. Quizás tengan alguna consulta, algún aporte, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Entre las habilidades blandas y duras, ¿qué relación existe con estos tres tipos de competencias que usted ha mencionado, doctora? Claro que sí, podemos enmarcar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en las competencias genéricas, ahí podemos encontrar las habilidades blandas.
la formación de la ética, que muchas veces se deja de lado, ¿no? La formación de liderazgo, donde todas las carreras deberían de desarrollar este tipo de competencias. Y en las competencias específicas, las que vamos a tener que tomar en cuenta esencialmente en las características y las demandas específicas que tiene cada formación. Ujú. Está bien, gracias, doctor. Tal vez tiene alguna consulta, Alfredo. Muy bien, sigamos continuando. Muy bien, existen acá, vamos a ver, un proceso metodológico para poner en práctica este proceso de formación, y los cuales vamos a tomar en cuenta los siguientes, ¿no? La formación basada en competencias, que surge a lo que es una nueva forma de ver la educación, una nueva alternativa de responder y poder resolver los problemas que tiene el contexto, y como se llama el paradigma de socioformación, un paradigma pedagógico llamado socioformación, que permite el desarrollo de competencias, y vamos a ver a través de ejes metodológicos. ¿En qué consisten estos ejes metodológicos de la socioformación? Para hacer un procedimiento más instrumental de forma, esta forma de ver la parte educativa, el ejercicio, proceso de enseñanza-aprendizaje, nos van a permitir el desarrollo y la ejecución del proceso pedagógico. Uno es el acuerdo de resolver el problema, o un acuerdo del problema a resolver, o también podríamos señalar el producto que se quiere lograr con la formación que nosotros deseamos lograr en el estudiante. Acá nosotros tenemos que tener cierta situación, una situación de ver la realidad y poder identificar dentro del mismo los problemas que se estaría llegando a identificar, y nosotros desde la formación que estamos llegando a tener, permitir resolver estos problemas, ¿no? Acá nosotros tenemos que ver y acordar, y también los estudiantes tienen que ser conscientes del mismo, porque dentro de esta currícula es muy importante y vital la participación del estudiante, porque son protagonistas principales dentro de este proceso. El otro componente es el análisis de los saberes previos, de cuánto conoce el estudiante de los problemas que se ha identificado, porque justamente este punto número 2 llega en relación justamente con el problema, con eje metodológico número 1, donde nos llega a mostrar, nos llega a identificar el problema que se haya identificado dentro de la sociedad, ¿no? Y acá nosotros en este punto número 2 hacemos que el estudiante pueda identificar cuánto conoce de este problema, ¿no? Cuánto conoce, y permitir también al mismo tiempo que el estudiante pueda investigar acerca de este problema, ¿no? Que no sea una situación diferente, una situación lejana al estudiante. Entonces, permite eso, ¿no? Entonces, como ya les había permitido en el primer momento, nosotros acá organizamos, hacemos diferentes actividades que nos permitan identificar el problema, ¿no? A través de este tipo de actividades podamos organizar y nos pueda permitir la identificación de problemas de nuestro contexto, y pues estos tendrían que ser más adelante propuestos para su solución. Como habíamos mencionado, en el punto número 2 analizamos los saberes previos que tiene el estudiante del problema, o en su caso permitimos y encaminamos la investigación del mismo, ¿no? Como un tercer eje metodológico para la aplicación de este proceso de socioformación,
está justamente el trabajo colaborativo. Aquí nos menciona que nosotros tenemos que propiciar y organizar la forma conjunta de resolver el problema, que no sea solamente una propuesta individual, sino que sea una propuesta que resulte de la intervención entre dos o tres compañeros, o sea, que permita un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, ¿no? Y como un cuarto punto está la gestión y co-creación del conocimiento, que hace referencia a construir conocimientos para resolver justamente los problemas. Que el estudiante sea capaz de construir conocimientos para resolver estos problemas, que pueda estos conocimientos permitir, ¿no?, proponer la solución a los problemas que se haya identificado dentro de su contexto local, dentro de su contexto cercano al mismo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir la concreción de estos conocimientos, que estos conocimientos permitan la solución de problemas, ¿no? Como un quinto punto está justamente la contextualización y diagnóstico. La contextualización y diagnóstico permite que se pueda aplicar, ¿no?, justamente tomando en cuenta al punto número 2, donde se va identificando cuánto conoce del tema. Entonces, esto va a permitir que se pueda ejecutar justamente el conocimiento desarrollado en el punto número 4, ¿no? Entonces, y ese punto número 4, lo que es la construcción de conocimientos, va a permitir que estos conocimientos sean los adecuados en el contexto donde se encuentra, sean este tipo de conocimientos de acuerdo a las demandas del contexto, de acuerdo a las demandas del local, ¿no?, del aspecto local, del aspecto donde se va desarrollando la persona, a través del análisis de saberes y conocimientos previos que se encuentra en el punto número 2. De la misma manera viene lo que es el punto número 6, la aplicación a la resolución de problemas. Acá justamente, una vez que nosotros identificado el problema, conozcamos cuánto el estudiante o la persona conoce del problema, se realiza la misma en función al trabajo colaborativo, se pueda construir conocimiento, un conocimiento que esté acorde al contexto. Esto va a permitir la aplicación del mismo, ¿no? Y esta aplicación va a tener justamente una situación óptima, la contribución de solución de problemas encontrados. A la identificación de estos problemas se va a poder fácilmente contestar de forma positiva a la resolución de estos problemas, ¿no? Aplicar de una forma más real, una forma posible para la solución de los problemas encontrados. Aquí podemos señalar que no siempre se puede resolver los problemas identificados de forma óptima. Puede ser que se llegue a tener ciertas dificultades dentro de lo que es el logro de la solución a estos problemas. Sin embargo, estos van a permitir, este tipo de conocimientos va a permitir mejorar en una situación futura, ¿no? Porque ya se va a tener datos más concretos, contextualizados, ¿no? Finalmente está justamente la socialización de este proceso, ¿no? Si ha llegado a presentar alguna propuesta de solución, no solamente se tiene que quedar en una propuesta. Esta propuesta de solución, una vez aplicada, se tiene que dar a conocer, se tiene que replicar, se tiene que manifestar este tipo de solución, ¿no? Sea para una persona, para un conjunto de personas, para una institución, para una empresa. Entonces, tiene que socializar, se tiene que comunicar justamente el resultado adquirido en la solución de problemas, ¿no? Son ejes metodológicos que nos permiten justamente la concreción de esta forma, de este paradigma de competencias. Tal vez tenemos acá alguna consulta, alguna intervención.
Claro, doctora, cuando usted está hablando de aquí, de estos, sí ha entendido todo, yo lo he logrado entender todo, absolutamente todo, pero esto se va a aplicar para un proyecto de currícula completa, por ejemplo, de una carrera, o se va a aplicar, o este procedimiento, estos ex metodológicos, todos estos pasos que lo ha explicado, se aplicarían solo para una asignatura, para una materia, para un plan global. Yo no, o sea, ¿cuál es el alcance de la aplicación de estos puntos? Ya, muy bien. Para la aplicación justamente de esta forma de ver el contexto educativo, tiene que ver mucho la decisión de las autoridades. Como hemos visto, tiene muchas situaciones importantes para la aplicación educativa. Sin embargo, si no existen políticas institucionales, si no existen decisión de autoridades, el reglamento que permita la aplicación, en muchos de los casos solamente se van a quedar en asignaturas, porque ustedes saben, dentro del reglamento de la CV, el docente es el que dirige su clase y puede, digamos, en algún momento hacer la formación en el contexto y el mejor resultado que uno pueda lograr tener, ¿no? Entonces, son políticas institucionales los cuales pueden permitir la ejecución en una carrera, ¿no? En una universidad. Por ejemplo, muchas de las carreras que tiene la Universidad Pública del Alto tratan de buscar justamente alternativas educativas y una de estas alternativas educativas está justamente en la formación de competencias. Yo voy a mencionar en la carrera de Comercio Internacional, que es una de las carreras nuevas, podríamos señalar en nuestro país, busca la aplicación de la formación basada en competencias. Sin embargo, dentro de la del mismo área o facultad que tiene, hay carreras que no permiten la ejecución de este tipo de formación basada en competencias, ¿no? Mira, en el mismo área, en la misma facultad, existen ciertas contradicciones que no permiten que tengamos una ejecución homogénea, ¿no? Existen ciertas alternativas, pensamientos divergentes que no permiten una misma forma pedagógica, ¿no? Adelante, Benigno. Ahora, no sé si resolvió su problema técnico. Benigno, No más, por favor. adelante. No quería ver, simplemente estaba en la calle y apenas he ingresado, nada más. Muy bien. Muchas gracias. Sigue más adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, muy bien. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Nosotros, como estamos en el ejercicio de la docencia, dentro de nuestra asignatura podemos aplicar porque la misma norma nos permite, ¿no? A diferencia de algunos sectores, por ejemplo, en el ámbito educativo igual tiene un eje temático, un eje curricular general, sin embargo, en aulas nosotros podemos hacer ciertas adecuaciones. No sé si existe alguna intervención más. Eric. Ah, no, no. Adelante, profesora, doctora. Entonces, eso va a permitir mucho, ¿no? Como yo les digo, dentro de la carrera de comercio internacional, justamente estamos en esta perspectiva, nosotros aplicamos este tipo de formación basada en competencias por las mismas exigencias que tiene esta carrera, ¿no? Entonces, son adecuaciones y decisiones de cada carrera y como ya les había mencionado, dentro de la misma facultad financiera hay carreras que no permiten justamente el ejercicio de este tipo de formación pedagógica, ¿no? A ver, sigamos avanzando. Muy bien, viendo este procedimiento metodológico de formación basado en competencias, que es es una forma educativa, un paradigma pedagógico de socioformación que permite la misma el desarrollo de competencias bajo ejes metodológicos, los cuales habíamos visto generalmente son estos 7 puntos, 7 ejes metodológicos que nos van a permitir y van a propiciar este proceso educativo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llegar
a ejecutar estos componentes de ejes metodológicos justamente se encuentra en lo que son los proyectos educativos, ¿no? Y los proyectos educativos que llegan a ser los proyectos formativos. Estos proyectos formativos consisten, y es un conjunto de actividades que van a permitir justamente el desarrollo de competencias. Este proyecto formativo hace a lo que es un conjunto de actividades articuladas, las mismas, ¿no? Que se relacionan de forma directa para resolver el problema de contexto. Es uno de los componentes importantes, justamente la resolución de problemas de contexto, ¿no? Y permitir al desarrollo de la sociedad, contribuir a través de estas competencias a lograr el producto o ser evidente de las mismas, ¿no? Lograr que la sociedad llegue a tener desarrollo y llegue a tener también prosperidad, que sean evidencias pertinentes, ¿no? Estas actividades van a permitir justamente el desarrollo de estas competencias que se van a mostrar en lo que son los proyectos formativos o proyectos educativos, ¿no? Estos proyectos formativos son un conjunto de actividades, ya lo habíamos mencionado, articuladas, ¿no? Relacionadas de forma directa entre ellos para resolver los problemas de contexto y contribuir al desarrollo de competencias a través del logro de productos o evidencias pertinentes, ¿no? Eso vamos a ver en este cuadro. Esto es un esquema general, el cual nos va a permitir justamente la ejecución del mismo. Miren, aquí vamos a tener el título del proyecto, el problema de contexto que nosotros llegamos a identificar, que existe un acuerdo justamente para identificar este problema que se llega a identificar dentro de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cuáles son las fases de este proyecto educativo o este proyecto formativo? Justamente se muestran en 4 fases, ¿ya? Estas fases son el direccionamiento, ¿no? La planeación, la ejecución y la comunicación, para lo cual tenemos que tener, como habíamos mencionado, los ejes metodológicos, los 7 componentes de los ejes metodológicos, las actividades que nos van a permitir los criterios de verificación y los mismos van a ser tomados en cuenta de forma evaluativa o la valoración de los mismos, ¿no? Vamos a ver a continuación estos componentes. Justamente aquí están las fases del proyecto formativo. Ya les había mencionado que justamente estas fases del proyecto formativo son 4 componentes importantes, los cuales son el resumen de los ejes metodológicos que responde este proceso de formación basado en competencias. 1, el direccionamiento. Esto hace referencia a los 3 primeros ejes metodológicos: el acuerdo de la identificación del problema o el problema que se quiere resolver o el producto que se quiere lograr, ¿no? Como habíamos mencionado aquí en este primer componente está un acuerdo bajo actividades, bajo organización, donde permitan identificar los problemas, ¿no? A través de diferentes actividades, los cuales más adelante nos van a permitir plantear soluciones. Y ahí está el otro componente, el otro eje metodológico que justamente refiere al análisis de los saberes previos, ¿no? Habíamos mencionado que esto consiste en conocer cuánto conoce el estudiante de este problema o en su caso inducir a que se pueda hacer la investigación de la misma que permita conocer o ampliar el conocimiento que tiene acerca de este problema. Y dentro de esta fase del proyecto formativo está justamente el trabajo colaborativo. Como habíamos mencionado, el trabajo colaborativo es una forma de organizar, ¿no?, a los estudiantes para que se pueda trabajar en equipo, ¿no?, donde se pueda proponer la solución al problema de forma conjunta, que pueda salir esta solución o se permita tener este resultado de forma conjunta, que no solamente sea una propuesta aislada.
Muy bien. El otro componente dentro de lo que son las fases del proyecto formativo, justamente está la planeación, ¿no? Ahí nosotros habíamos mencionado que está justamente el eje metodológico de la gestión y la co-creación del conocimiento. Y justamente acá hemos señalado que el estudiante tiene que ser capaz de construir sus conocimientos para resolver el problema, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos adecuados? ¿Cuáles son los conocimientos pertinentes? ¿Cuáles son los conocimientos que nos van a permitir proponer, ir en el mejor de los casos, como ya les había mencionado, resolver los problemas que se hayan identificado, ¿no? Pasando a lo que es la fase de ejecución, justamente en la fase de ejecución están los ejes metodológicos de lo que es la contextualización y diagnóstico. Acá habíamos mencionado que tenemos que buscar la manera de aplicar este tipo de conocimientos que sean un resultado directo, un resultado óptimo al contexto donde se encuentra el estudiante, ¿no? Dentro de su contexto, que estos conocimientos sean pertinentes de acuerdo al contexto, además que sean de acuerdo al diagnóstico que se llega a mostrar en los conocimientos previos, ¿no? Y el componente que es la aplicación y contribución a la resolución de problemas, está justamente la forma de cómo se puede aplicar la posible solución. No, miren acá en la ejecución, aquí vamos a ver el conocimiento que se llega a generar para la solución de problemas y la aplicación de la misma, ¿no? La aplicación que va a permitir la posible solución al problema identificado dentro de lo que es la sociedad misma, ¿no? Entonces, finalmente encontramos un punto que es la fase de la comunicación y justamente esta refiere a la socialización, ¿no? Una vez que hemos llegado a conocer, identificar el problema, nosotros vemos cuánto conoce el estudiante, se trabaja en equipo este proceso de solución, se busca contribuir en conocimiento y se permita construir conocimientos pertinentes de acuerdo al contexto que puedan ser aplicables, que puedan permitir la solución al problema. Finalmente, esta solución no solamente puede quedar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde han desarrollado este tipo de procedimiento metodológico, sino tiene que ser socializado, ¿no? Donde permita conocer, permita socializar este tipo de accionar, ¿no? Conocer cómo se ha llegado a realizar, cuáles han sido los procedimientos desde el diagnóstico, la socialización, que permita replicar la misma, ¿no? Para que sean también como un punto de partida para diferentes investigaciones. Si existe una solución, tal vez ha sido beneficiada una persona, tal vez la misma ha sido beneficiada a instituciones o empresas, ¿no? De esta manera se va llegando a operativizar este procedimiento formativo basado en competencias. ¿Cómo ejecutamos, cómo hacemos este procedimiento? Uno, lo que tenemos que tomar en cuenta justamente cuando nosotros queremos aplicar es tomar en cuenta justamente el perfil profesional que tienen nuestros estudiantes o la carrera donde nosotros llegamos a ejercer nuestra docencia. No, una de las formas importantes que justamente nosotros necesitamos conocer es justamente el perfil profesional. Dentro de los trabajos que tiene este módulo, justamente está la elaboración de este proceso basado en competencia en una materia, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo vamos a llegar a abordar esto? Uno, tenemos que conocer justamente el perfil profesional que tiene nuestra carrera, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el mismo porque en función a ello se va a poder estructurar de forma que se pueda expresar en la currícula este proceso basado en competencias, ¿no? Tenemos que ver justamente el perfil profesional donde nosotros analicemos si estas
llegan a responder a las necesidades que tiene la sociedad, si estos componentes del perfil profesional, estos principios que se encuentran en el perfil profesional, permita la solución de problemas que tengan en su contexto, en su entorno, ¿no? Las instituciones de educación superior sabemos que ofertan carreras en función a las demandas sociales, ¿no? Entonces, las demandas sociales son una forma de contestar a través de la instrumentalización que tiene el perfil profesional de cada carrera. Nosotros también sabemos que dentro de lo que es la formación de las diferentes carreras, existen pues la organización de las mismas para que se pueda cumplir y se pueda responder al perfil profesional en lo que son las diferentes asignaturas o también llamado materias, ¿no? Cada carrera para poder lograr su perfil profesional, para poder lograr lo que son el responder a las necesidades de la sociedad, se van a encontrar justamente en la elaboración de su malla curricular. Las asignaturas que tiene cada materia no es coincidencia, ¿no? Estas materias, las asignaturas que tienen las carreras, pues son elaboradas justamente para poder responder al perfil profesional que se llega a otorgar en el profesional que se está llegando a formar. Nosotros tenemos que ver justamente el mismo para la instrumentalización de este proceso de formación basado en competencias, ¿no? Y como ya les había mencionado, también tiene que ver mucho esto con lo que es el campo laboral, ¿no? Y los requerimientos que tiene la sociedad en lo que es la parte cognitiva, procedimental, integral, la parte ética, la parte colaborativa, la parte de trabajo conjunto que se muestra dentro de la sociedad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar? Como ya había mencionado anteriormente, esto tiene que ver mucho con las políticas institucionales, ¿no? Las políticas institucionales que tiene cada carrera. Nosotros sabemos que para originar, para llegar a crear una carrera, hay ciertos procedimientos, ¿no? Hay ciertos procedimientos institucionales, administrativos, ciertos estudios, ciertos diagnósticos que permiten justamente el resultado de una creación de una carrera, ¿no? Nosotros dentro de lo que es justamente la formación basada en competencias tenemos que tomar estos aspectos importantes porque los mismos nos van a permitir entregar un plan, ¿no? Vamos a permitir que por lo menos nos podamos focalizar en una asignatura, tal vez en una unidad didáctica de forma concreta para ver este procedimiento basado en competencias, ¿no? Y como ya les había mencionado acá, tiene que ver mucho la decisión institucional, la decisión de autoridades. Dentro de nuestra carrera, por ejemplo, en la carrera de comercio internacional, yo les había mencionado que nosotros tenemos este procedimiento de formación basado en competencias porque la misma tiene que responder a las demandas actuales que llega a haber en el ámbito comercial, ¿no? En el ámbito comercial nacional y en el ámbito comercial internacional. Y como les había mencionado, la malla curricular tiene una estructura que permita que el estudiante pueda desempeñar las competencias necesarias que la carrera permite, ¿no? No sé si tienen acá alguna intervención. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Le habla Roberto Gómez. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. A ver, yo encuentro algunas coincidencias del planteamiento por competencias con lo que de Güey, de Crowley manifestaron con la escuela activa, pero también encuentro una diferencia fuerte, ¿no? Porque hace mucho énfasis en el individualismo, ¿no? El aprende, etcétera, pese que en algún momento usted planteó de que es un trabajo colaborativo.
no para solucionar problemas sociales. Eso, ¿no? Aún así le encuentro algunas diferencias, ¿no? O sea, no le encuentro un trabajo comunitario, que es el planteamiento de la ley 070, ¿no? Por ejemplo, no habla de, o sea, en la aplicación práctica, lo que usted acaba de decir, que tendría que ser un proceso multidisciplinar, ¿no? Tendríamos que trabajar con las múltiples, con varias disciplinas, y usted lo dijo, no son casualidad la distribución de la malla curricular, lo dijo en otras palabras, ¿no? Hay una interrelación que existe entre esas, ¿no? Pero no se hace énfasis en la práctica cuando se aplicó la 1565 en la interdisciplinariedad, que hubiera sido lo ideal. Se trató de compensar eso a través de las transversales, pero no es lo mismo tomar en cuenta una transversal que un proceso interdisciplinar. Ahora, si vamos a ver, se dice, ¿no? Trabajamos por competencias. En algunas instituciones se dice que se trabaja por módulos, ¿no? Exacto. Pero el vencimiento del módulo le da la facilidad de que si uno reprueba puede ir repitiendo solamente ese módulo, ¿no? Y seguir avanzando con los demás módulos sin que sean, siempre y cuando no sean prerequisitos, ¿no? Pero no existe, como le dijera, en el módulo mismo no existe la interdisciplinariedad. O sea, daría a entender, en la práctica se habla de la aplicación de la 1565, que ese proceso ha sido netamente cambio de nombre, pero manteniendo las características de una educación tradicional por materias, ¿no? No sé si me puede aclarar ese aspecto. Claro que sí, muchas de las cierta característica esencial que busca de alguna manera mejorar la educación. Sin embargo, muchas de ellas no han llegado a instrumentalizarse, muchas de ellas no han llegado a ejecutarse. Usted ya lo había mencionado, la 1565, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de la 1565, tiene sus cosas positivas, como todas las reformas educativas que se tienen. Sin embargo, son aspectos técnicos, aspectos administrativos, aspectos incluso de la parte del personal, que en algunos de los casos no se llegan a ejecutar como menciona, ¿no? Y si hacemos un análisis, muchas de las normas educativas, la actual norma, si nosotros hacemos un análisis de las mismas, vamos a observar, vamos a ver que también no tiene la ejecución a su cabalidad, ¿no? Se hacen ciertos cuestionamientos que por situaciones técnicas, por situaciones económicas, por situaciones administrativas, por situaciones del personal, no se llega a ejecutar. Y muchas veces suele suceder de la misma manera y llegamos a caer en la misma situación. Ya en educación superior de la misma manera, por la situación de que tal vez ya se conoce más lo que es un trabajo por objetivos, no, más que todo por ello se llega a aplicar nuevamente, porque cuando hablamos de la formación integral de competencias son aspectos más complejos, son aspectos que tiene que incluso desarrollar la creatividad tanto del docente y el estudiante. Muchas veces por los tiempos o por la cantidad difícilmente que se llega a cumplir, ¿no? Por ejemplo, este tipo de formación de competencias busca y exige que se pueda tener resultados individuales y personalizados. Y esto es muy complejo, ¿no? Va a permitir que el docente tenga tal vez una responsabilidad adicional al que tiene que ejercer. Y muchas veces llegamos a caer en lo mismo. No sé si desea participar ahí, Roberto. Gracias, doctora. Sí, me aclara muchos aspectos, ¿no? Y en algún caso también me confirma.
de que se tiene características de un proceso orientado hacia el individualismo, ¿no? Exacto. Sí. Por Muchas ejemplo, gracias, doctor. muy bien. Muchas veces podemos decir que justamente este término de competencia en algunos casos ha sufrido muchas interrogantes, porque competencia, ¿qué significa? Que uno va a ganar y va a haber siempre un perdedor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez podríamos ver situaciones. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de buscar dentro de la currícula, dentro de lo que es la aplicación educativa, es que pueda trabajarse en equipo, se pueda trabajar en una situación colaborativa donde podamos ser partícipes y actores en la solución y resolución de problemas que se pueda identificar dentro de la sociedad, ¿no? Claro, existen algunos autores que cuando hablan de competencia utilizan como sinónimo al término, utilizan habilidades, ¿no? Y eso ya un poco aclara más la idea de un aspecto de concurso, de un aspecto de quién es el que gana, ¿no? Ujú. Exacto. Por eso han tenido ciertas situaciones, ¿no?, que han llegado a surgir de forma de cuestionamiento a este proceso, a esta definición. Sin embargo, dentro de lo que es el procedimiento, la parte instrumental busca diferentes características que buscan no solamente este tipo de definición, ¿no?, sino va más allá. ¿Alguien más quisiera intervenir? Sí, una consulta, por favor. Aquí en el esquema que presenta formación basada por competencias, dice, ¿cuál sería la diferencia de este esquema aquí en empresas, entorno, instituciones, la malla curricular, la oferta de, o sea, todo el esquema, los elementos que presenten este esquema? ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, con la formación basada por objetivos hoy en día? Ya. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la formación por objetivos, no buscamos de forma real, de forma, no sé, tal vez en la que usted está llegando a formar, tal vez dentro de lo que son los congresos académicos, tratan de ver este aspecto, ¿no? Dentro de la formación de competencias siempre trata de buscar solucionar, ¿no?, a los problemas actuales y a las demandas actuales que tiene la sociedad. Como ya les había comentado, dentro de la carrera de comercio internacional, nosotros hacemos un análisis de nuestra currícula cada año. Y la reforma que hacemos a la currícula es de cada 3 años. Imagínense, estamos en constante cambio de nuestra currícula. En cambio, existen dentro de lo que es la currícula por objetivos que están 5 años hasta 10, es más, algunos superan hasta los 20 años, ¿no? O sea, no se actualizan, no permiten el conocimiento actual o la demanda actual de la sociedad. Y muchas veces vemos que dentro de la malla curricular, las asignaturas que tienen, en algunos casos ya son obsoletas, ¿ya? Hay materias, hay asignaturas que ya no responden al contexto actual, que tal vez en algún caso deberían de ser cambiadas dentro de sus unidades o en su caso deberían ser cambiadas totalmente la asignatura, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros hacemos este tipo de actualizaciones constantes, porque ustedes saben, las reformas, las normas que emergen dentro del comercio son totalmente dinámicas, ¿no? Hay una mano Sí, levantada adelante. pero antecitos, por favor, Claro que profesora. sí. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi perfil, mi trabajo de investigación sobre el rendimiento académico directamente en la carrera de ingeniería financiera aquí en Cochabamba, de la San Simón. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Justo este año 2022, están con el proceso de, ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido ahorita. Están con ¿cómo se llama? Con el proceso de acreditación están, este Ok. 2022, ¿ya? Ujú. Pero a ver, lo siguiente, doctora, es que un poquito, sin el ánimo de contradecirle, las cosas Claro que sí. no suceden como, digamos, usted, el enfoque que usted le da.
Por ejemplo, en esta carrera, esa acreditación que están realizando este año, ya en estos meses, justo están con ese proceso de evaluación de la acreditación de la carrera. Primero, a ver, tanto su perfil profesional, el diagnóstico que han debido hacer, o sea, todos los elementos que tiene la carrera es joven, no tiene más de 10 años, ¿ya? Entonces, no está tan desactualizada su malla curricular, por una parte. Por otra parte, no manejan la formación basada por competencias y siguen manteniendo actualmente, al día de hoy, por objetivos. Entonces, la pregunta es, si están trabajando con lo de siempre, con una formación basada en objetivos, ya, y seguramente van a ser acreditados, ¿no? Obviamente, si presentan, si les va bien, ¿no? En el proceso mismo de evaluación. Entonces, tal vez la pregunta que valdría la pena hacerle es, hoy en día, estoy hablando del 2022, del mes de octubre, noviembre, diciembre, ¿no? De ahora. Hoy en día, en ciertas carreras, en ciertas universidades, manteniendo los esquemas tradicionales de formación basada por objetivos, etcétera, ya, con algunas actualizaciones y mejoras que respondan, igual que el de competencias, que respondan a las necesidades de la población, de la sociedad, que de alguna manera trabajen en equipo con los estudiantes, hagan tal vez algún énfasis en la ética, los valores, los principios, casi similar al de las competencias, están siendo acreditadas. Muchas carreras de la San Francisco Javier hoy en día lo sacan públicamente, ¿no? Hemos logrado acreditar. Ni qué decir de la San Andrés, creo que está a la cabeza, ¿no? Entonces, es decir, que para ser acreditados no están entrando o presentando necesariamente la formación basada por competencias. Entonces, creo que seguimos trabajando con lo mismo y estamos siendo acreditados. No sé qué opinión tiene al respecto. Eso es verdad. Haciendo un análisis dentro de lo que es la reunión de la CUE, justamente este año o el año pasado se realizó en Oruro, ¿no? Y justamente uno de los puntos que la parte académica, vicerrectora, han tomado en cuenta es justamente la formación por objetivos o la formación por competencias, ¿no? Y todos tienen sus puntos de vista diferentes y la mayoría de las universidades tienen pues el punto de vista de seguir trabajando todavía por objetivos porque ya tienen estructuras que permiten, uno, la acreditación, la evaluación de su perfil profesional, de sus contenidos, de sus asignaturas y sus principios de cada carrera. O sea, son estructuras que son, ¿cómo les puedo señalar? Que son dentro del sistema totalmente enraizados, ¿no? Y pocos son los que llegan a buscar cambios estructurales, porque como hemos visto, buscan cambios estructurales que tienen que tomar en cuenta decisiones desde las autoridades. Y como ya les había mencionado ahí en ese encuentro, la mayoría sigue trabajando. Yo creo que en algunos casos van a seguir trabajando lo que son el trabajo por objetivos dentro de sus universidades, ¿no? Porque ya existen estructuras, sistemas que permiten y, como dicen, ya son absorbidas por el sistema, ¿no? Y si queremos hacer nuestro cambio, va a ser una decisión. Una decisión. Si en algún momento ustedes llegan a ser jefes de carrera, les va a tocar analizar su carrera y ustedes verán, pues, viendo también el abanico de opciones que se tiene dentro de lo que son los paradigmas educativos. Ustedes han debido de ver diferentes aspectos y características que tienen cada uno de estos paradigmas, tal vez desde el punto de vista de cada uno. Si yo hago una pregunta a los 30 que están acá, haciendo la misma pregunta, si usted fuese director de carrera o directora de carrera, ¿se animaría a aplicar? ¿Se animaría a hacer este cambio? Ahí podríamos ver los resultados, ¿no? Benigno quería participar y Paola, adelante. Gracias, doctor. Bueno, a mí me gusta participar a partir de un contexto real, ¿no? Por ejemplo, yo soy papá porque tengo hijos. Es una base empírica. Soy abuelo porque tengo nietos, ¿no?
Entonces, quiero partir siempre de un hecho real concreto. Cuando especulamos, digamos, a partir de la lectura de un libro, de un texto, de algunos artículos científicos, a veces hay cierto sesgo pedagógico, ¿no? Yo quiero participar en este entendido. Yo he tenido la oportunidad de participar en elaborar un diseño curricular por competencias laborales para la minera San Cristóbal, vía licitación pública, ¿no? Como pedagogo y ingeniero había participado entonces. Y a partir de ello, por ejemplo, quiero opinar respecto a las competencias. Primero, he hecho un diseño curricular por competencias laborales, ¿ya? Laborales. De que allá en la empresa habían profesionales ya de alto nivel, ¿no? Entonces, hay que decirlo, ¿no? Las competencias laborales son precisamente un conjunto de conocimientos, ¿ya? Habilidades y actitudes, que esos tres variables no podemos separar, ¿ya? Que son imprescindibles o necesarios, ¿para qué? Para el correcto desempeño de una determinada actividad laboral. ¿Qué había ya en la empresa? Primero que nada, para poder plantear, he tenido que vivir así un diagnóstico de contexto, carácter científico, de contexto, para poder determinar. Y entonces allí puedo ver, por ejemplo, la estructura de la empresa, que empresas entorno, ¿no ven? Entonces tenía que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, allí habían plantas procesadoras de minerales. Uno, habían trituradoras, habían moliendas, ¿ya? Entonces había que cada uno dar precisamente un proceso de capacitación o fortalecimiento sobre el rubro. Entonces, a partir de eso había que crear ciertas actividades para poder capacitar, digamos, a ese profesional. Ahora hemos empezado, por ejemplo, por por la seguridad industrial, ¿ya? Por ejemplo, allá en la empresa minera está todo zonificado. Tienen, por ejemplo, sus semáforos, todo aquello, ¿no? Hay choferes que no respetan, por ejemplo, la luz roja o naranja. Aquí en La Paz, por ejemplo, ven una naranja, aceleran, ¿no? O de lo contrario, por ejemplo, abren las ventanas y con la ventana abierta, por ejemplo, transitan, ¿no? Y allá no. Entonces, había que saber por qué tiene que estar cerrado, por ejemplo, las ventanas, los vehículos, las volquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Son factores de riesgo. Otro, la alimentación. Mucha gente no se alimenta. En primer lugar, por ejemplo, no les gusta beber agua. ¿Y qué hacíamos? La empresa dotaba, por ejemplo, 4 litros de agua, ¿ya? Cada trabajador. 4 litros de leche para trabajar. Tenía que, a pesar de que había un desayuno, pero en base a verduras, todo aquello, y luego lanzaban, por ejemplo, a sus fuentes de trabajo de manera, por ejemplo, en la planta hay una contaminación fatal. El polvo finito, ¿ya? De mercurio, por ejemplo. Entonces ahí había alta contaminación. Había que capacitar, tomando en cuenta ese contexto. Para capacitar había que determinar ciertas acciones para que precisamente el obrero entienda, pues por eso se dice conocimientos o habilidades o actitudes laborales. Tiene que tener conocimiento. ¿Por qué? La trituradora, bueno, son semejantes máquinas, ¿no? Si manipula o se maneja mal, pues ahí está el riesgo de la vida, porque los japoneses han traído pues alta tecnología de punta. Ahora, todo el producto de eso, ya, tomando todos los datos, teníamos que llevar pues a la parte digital, teníamos que procesar y para eso pues tenía que conocer el manejo, por ejemplo, digamos, del sistema computacional, ya, pero de carácter específico para cada rubro. En ese sentido, por ejemplo, pues se ha hecho este proceso de capacitación
con este diseño curricular por competencias laborales. Entonces, mire, ¿cómo las empresas de alto nivel como la empresa minera San Cristóbal capacita a sus profesionales? El profesional tiene que entender, tiene que comprender el riesgo profesional, ¿ya? Solo así, por ejemplo, va a haber alto rendimiento, va a haber producción. De lo contrario, no va a haber, porque un trabajador mal alimentado, por ejemplo, no va a rendir lo mismo, ¿no es cierto? Porque además los trabajadores ahí salíamos a las 4 de la mañana y llegamos a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Un trabajador, un profesional tiene que entender, tiene que tener esa gama de conocimientos científicos sobre lo que tiene que desempeñar. Las habilidades, ¿qué son habilidades? Las habilidades son las destrezas, es el pensamiento cognitivo que tiene que entender el trabajador. Las actitudes, miren, la actitud, el hecho. Aquí no somos muy saboteadores, una actitud, bueno, mucho que desear, por ejemplo. Entonces yo puedo decir esto, yo puedo socializar este diseño. En ese contexto tenemos que elaborar. Ahora, obviamente yo no tengo, por ejemplo, experiencia sobre competencias profesionales en la universidad, en el colegio o en la escuelita. No tengo, no sé, hablaría mal. No puede, esto es por objetivos, esto es por competencia, sería el lirismo nomás, ¿no es cierto? Entonces yo quiero compartir esto con mis compañeros, este hecho. Probablemente esté fuera de contexto, pero he tenido la oportunidad de participar, ¿no? Eso yo quiero compartir, compañeros. Doctorita. Muy bien, importante, ¿no? Lo que nos llega a dar a conocer la experiencia que ha tenido Benino. Y efectivamente, este tipo de experiencias nos permiten conocer, pues, el resultado y las características que tiene justamente este proceso educativo de formación basada en competencias, ¿no? Y como él nos mencionaba, que justamente ha ido dando solución, ha dado resultado a las demandas que se encontraba en ese contexto, ¿no? Una demanda en el ámbito laboral, donde permita que estas actividades, estas habilidades permitan, ¿no? Contestar a las demandas que se encontraban en ese contexto. O sea, permiten ello, ¿no? Permiten dar soluciones directas, soluciones prácticas a las demandas de ese contexto, ¿no? Paola Lizárraga tenía su mano levantada. Adelante. Sí, buenas noches, doctora. Yo quería tocar sobre lo que es la formación basada en competencias y lo que ha sido el proceso un poquitito de lo que ha sido de la carrera de medicina. Que ya es un proceso largo, casi ha durado, ¿no? Y en realidad recién se ha podido, digamos, ver, digamos, de lo que es la currícula de 2019, donde, pero, como usted mismo ha dicho, tiene que ver las necesidades donde también en la carrera se visto añadir los materiales, esto es lo que es, para cumplir lo que es la interdisciplinaridad. Dentro de esto está lo que es, hay una materia que es integración, que integra transversal y verticalmente, y aparte hay otra que es investigación, que es algo que estamos, es algo, un punto que para la acreditación se necesita, ¿no? Entonces, por lo tanto, dentro de la carrera se aumentaron 2 materias. Entonces, esa gestión, como usted decía, es tanto del director de la área, porque no está disponible contratos para nuevos profesionales y comienzan a dar, digamos, las nuevas currículas, ¿no? Aparte de eso, es decir, algo que decía, si bien, es decir, estas competencias de la currícula es basada en competencias, porque ya estamos compitiendo a lo que es la parte, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, para hacer un cambio, directamente ya se ve a lo futuro, ¿no? En ese sentido, para no quedar, estos cambios, como usted decía, son de años.
Entonces, empezar y, digamos, actualizar los objetivos en la carrera se ha visto que no era pues volable, era sino directamente cambiar, digamos, el contenido. Si bien es un largo trabajo, tanto, digamos, de docentes, de estudiantes, de las personas que están en este momento, porque sí realmente tienen que trabajar alto, y tanto también los docentes tienen que cambiar su materia curricular, ¿no? Y no se lo pueden hacer la manera curricular de estudiantes, son cada uno especialistas en su materia, y no es una copia, ¿no? De otros lugares, sino se tiene que hacer directamente con la experiencia que uno tiene. Y como le decía, algo que ha costado muchísimo que la evaluación de hacer los récords, de evaluar las públicas, etcétera, ¿no? Entonces, y que todos, digamos, tengan, aparte de eso, hacer sus guías, donde ya se tiene que calificar por, digamos, ¿no? Récords académicos, ¿no? No tanto, digamos, de lo que es la teoría, pero eso se va caminando, entonces no es un cambio, ahí ya estamos en competencias, ahí ya yo estoy haciendo competencias, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de años, es decir, si ahora, digamos, se ha criticado la carrera, es por eso. Ha habido gente que ha puesto y ha trabajado en eso, no solamente en las asignaturas, sino en el tema integral, viendo en qué materias se compasaba, en qué cosas se podía cambiar a la otra, y esa transversalidad de ver con farmacología, ver con otras materias, ir buscando que se refuerce, ¿no? El ejemplo claro del primer año, ¿no? Que eran materias aisladas, anatomía, en biología, es decir, ahora no, es decir, ahora las tres materias andan con un solo, digamos, como decía, de forma modular, con un caso clínico, es decir, ya se casos clínicos. Entonces, como se dice, es un cambio a todo nivel y eso está implicado el sistema de universidad. No sé por eso. Eso quería decir. Muchas gracias, Paola. Efectivamente, ¿no? Si nosotros decidimos como institución o como carrera hacer este cambio, tenemos que estar seguros, tenemos que saber cuánto tiempo nos llegaría a tomar este cambio, cuáles serían los resultados de los mismos. Incluso tendríamos que ver algunas situaciones negativas tras este cambio, ¿no? Porque como había mencionado, no es sencilla su aplicación, es una situación estructural el cambio, ¿no? Desde la misma concepción que tiene el término de competencias, como en un momento habíamos mencionado, porque existe pues diferentes puntos de vista ideológicos, los cuales pueden ser ciertas situaciones que puedan dificultar su aplicación, ¿no? En algunos casos vamos a hacer el análisis de toda la malla curricular que refiere a la carrera, hacer un análisis incluso si la misión, visión, si el perfil profesional, si los principios de la formación que nosotros llegamos a estructurar están adecuados, son actuales, los cuales nos van a permitir el análisis de la malla curricular, ¿no? Como ya les había mencionado, en algunos de estos casos, si nosotros nos decidimos, es como una reforma, ¿no? Dentro de lo que es la carrera. Por ejemplo, yo les había mencionado, nosotros hacemos cada gestión las adecuaciones curriculares y cada 3 años lo que son las estructuras, digamos, cambios más estructurales, ¿no? Y hay otro tipo de cambios que son cada 5 años, una vez que tengas y el producto de tu formación, porque tampoco tú puedes hacer un cambio sin conocer el producto final, ¿no? Y cuando según las normas que tiene la CEUB, nos dan mínimamente 5 años, porque en 5 años nosotros tendríamos que tener ya un producto, ¿no? El profesional formado en nuestra carrera, los cuales nos van a permitir de forma más óptima hacer una evaluación de la misma, porque tenemos que hacer también la evaluación, si efectivamente este tipo de paradigma educativo ha permitido el logro de lo que nosotros no sabíamos trazar en un inicio, o en su caso ha sido un retroceso, tal vez también tenemos que tomar en cuenta y evaluar cuáles han sido los puntos y los aspectos que no nos han permitido el logro de nuestro de nuestro componente en cuanto a lo que es la formación basada en competencias, ¿no? O sea, es un análisis amplio,
¿ya? Es más, como yo les había mencionado, dentro de lo que es la universidad pública, es mucho más compleja todavía la situación. Tomemos en cuenta que dentro de las decisiones que se llega a tener dentro de una institución, no solamente es una decisión administrativa o en algún caso de una universidad privada, de una decisión de los propietarios, sino es una decisión en cogobierno, ¿no? Donde hay ciertos puntos de vista divergentes. Ahí, ahí van a encontrar puntos de vista que van a señalar que no les convence este tipo de procesos educativos y se van a limitar tal vez a continuar con lo que ya se tiene, como ya había mencionado a uno de los participantes, y muchos, como ya tienen un sistema continuo, un sistema estructurado, siguen encaminándose al sistema estructurado, porque esto puede generar ciertos cambios. En el tema de las acreditaciones, uno de los aspectos donde nos permiten evaluarnos, nos permite hacer diagnósticos. Yo conozco, por ejemplo, la carrera de Derecho de la UNSA, ustedes han debido escuchar, el año pasado o el anteaño pasado ha logrado su acreditación, ¿no? Ha logrado una acreditación de la cual también ha tenido ciertas resoluciones de cambio, ¿ya? Y justamente dentro de las resoluciones de cambio hay cambios estructurales. Yo también recién me había informado que por situaciones de la acreditación han llegado a generar cambios estructurales. Hay algunas materias, ¿no? Porque la carrera era anual. Ahora existen materias que ya son semestralizadas. ¿Por qué? Han hecho justamente una evaluación y un análisis de las capacidades y habilidades que se ha permitido generar dentro de los estudiantes que se llegaba a formar en esa carrera, ¿no? Y se ha visto que muchas de las asignaturas que eran de forma anual no contestaban, no permitían el desarrollo de las habilidades en los estudiantes. Es más, en alguno de los casos, como les había mencionado, ya se ha reducido en lo que son la carga horaria, se han reducido en muchos aspectos y resultado de ellos son los cambios de anual a semestral. O sea, va a existir ese tipo de cambios. En algunos casos se van a suprimir materias o en algunos casos tal vez van a ampliarse las materias. Suele suceder esta situación, no puede ver que no estemos tal vez anticipados a que pueda existir estos cambios, porque como había mencionado la compañera, que cuando nosotros tomamos esa decisión también tenemos que estar conscientes de que pueden surgir estos cambios, ¿no? Y cambios que nosotros en algún momento tenemos que ver que tienen que ir de forma positiva, ¿no? Y veremos también la evaluación de la misma más adelante, ya tengamos el resultado de este tipo de formación. No sé si tienen alguna intervención. Si me permite, doctora, buenas noches. Adelante. Solamente lo siguiente, estuve escuchando atentamente todo lo referente a lo que es la educación por competencia, pero también salta una interrogante, ¿no? Si vamos a decir que la educación por competencias es la mejor que se estuviese presentando, desechando tal vez, quién sabe, la educación por objetivos, catalogando tal vez como obsoletas, no es un extremo. Al hablar de competencia, no estamos ni siquiera cuestionando, sino desechando automáticamente lo que es educación por objetivos. Habría que analizar profundamente eso, ¿no? Porque la verdad de las verdades, la educación por objetivos también tiene logros. Si bien por cuestiones netamente técnicas, administrativas y otros factores, no se hacen actualizaciones en las distintas facultades o carreras, no en todas en las que supuestamente se tiene esta visión, habría que tal vez repensar por ahí, ¿no? Porque yo veo que más bien esto de la educación por competencias tendría que tener cierto énfasis en ciertos espacios formativos, ¿no? Y también darle un sentido visionario de cambio y transformación al de objetivos, ¿no? Y no más bien contraponer.
Entonces, en ese sentido, habría que hacer tal vez un análisis, no sé cuál es el punto de vista, por lo menos el mío veo que no es tanto así, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo de que la educación por competencias está más ligado a lo que es la parte de las vocaciones productivas, ¿no? Es más ligado, creo, a la formación, por ejemplo, técnica tecnológica, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de emprendimientos, se habla del campo laboral, ¿no? El campo, el espacio de mercado, por ejemplo, ¿no? Y la dinámica del capital financiero. Entonces, habría que tratar tal vez con pinzas, porque viéndolo así, por ejemplo, si vamos a hablar de competencias, se habla de capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, etcétera, lo que también, ¿no? Educación por objetivos enfatiza esto, ¿no? El logro de capacidades, el logro de habilidades, el logro de competencias, cambio de actitudes, etcétera. Entonces, en ese sentido, también hay otro dato que habría que también hacer un análisis respecto a las estrategias metodológicas, ¿no? La metodología en sí, cuál es el procedimiento respecto a las competencias, ¿cierto? Tampoco vamos a decir que no es posible asumirlas, se tendría que asumir, pero yo digo en determinados espacios. ¿Por qué? Porque para esto, por ejemplo, hay que repensar en lo que se tiene que manejar como una estrategia determinada en el aspecto metodológico didáctico, porque si bien se habla de competencias, está ligado más a proyectos, como usted mismo lo dijo, ¿no? Proyectos productivos, proyectos educativos, etcétera. Y eso amerita, ¿no? Espacios, por ejemplo, de tratamiento en lo que es carga horaria, el tiempo, nuevos recursos, ¿no? De tipo técnico, ¿no? Financiero. Lo que más o menos ocurre con lo que es la ley 070, ¿no? Se habla ahí, por ejemplo, de una educación comunitaria donde hay mayor participación, también es colaborativo, ¿sí? Y prácticamente, ¿por qué no está llegando a su punto tal vez más alto? Es que precisamente estos factores son las que no permiten, digamos, hacer a cabalidad una aplicación del enfoque mismo como tal. Entonces, estos aspectos me parece que hay que manejarlos y sería prudente lo que alguien decía, Eric, me parece, hacer un ensayo, digamos, de la aplicación de la competencia, ¿no? De algo real en la que se vea con claridad el procedimiento, ¿no? En su aplicación misma y el producto que se puede lograr tomando en cuenta todos estos aspectos trascendentales, digo yo, desde mi punto de vista. Nada más, doctora. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? No podemos nosotros descartar, tampoco cuestionar. Nosotros dentro de lo que es la formación doctoral tratamos de mostrar las diferentes opciones que existe, conocerlas las mismas, analizar, evaluar cada una de ellas y ver incluso en algunos casos proponer una nueva alternativa. Mira, lo que mencionaba, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, como decía el participante Lino, creo que era Lino, decía, Sí, yo voy a rescatar esta situación. Es más, tal vez le animo a usted para que usted pueda conjuncionar, incluso en algunos de los aspectos, tomar en cuenta componentes importantes de lo que es basado en competencias, porque efectivamente el tema financiero, el tema económico, los emprendimientos son necesarios dentro de lo que es el contexto actual. No, es una necesidad que urge contestar, porque justamente muchas veces se llega a tener dificultades en la educación superior, justamente habíamos hecho ayer el análisis, porque no existen ciertos criterios donde se pueda resolver en estos aspectos, ¿no? Ya lo habían mencionado muchos, y con este proceso de formación basada en competencias, trata de buscar y generar estos emprendimientos económicos, la parte de lo que son las empresas, lo que es la generación de fuentes laborales, que tal, miren, que nosotros realmente vemos esto en la sociedad y buscar esas alternativas no es algo negativo, es
algo positivo y las mismas tal vez en algún momento se pueda adecuar a la que tenemos actualmente, ¿no? Y se puede hacer, ¿por qué no? Se Cierto, puede pero buscar, ¿no ve? también la educación por objetivos también va apuntando eso, por ejemplo, en los procesos formativos técnico-tecnológicos. Entonces, por eso es ¿Ve? que yo decía, ¿no? Habría que identificar espacios de acción donde Ujú. realmente sean efectivas, pero ambas, ¿no? Porque para mí, por lo menos, el de objetivos también está vigente y, por supuesto, tiene también su espacio ganado, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que hacer ese análisis, nada más. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, incluso puede ver políticas institucionales donde, miren, por ejemplo, los que conocen estos temas, ver estas situaciones, estas mejoras y estas adecuaciones que se pueden dar como alternativas en demanda de las necesidades que tiene la sociedad. Ya lo había mencionado, en estos aspectos se pueden hacer adecuaciones y mejoras que nos puedan permitir tener mejores resultados en lo que es la formación de los profesionales que están llegando a ser resultado de la universidad, ¿no? Y bueno, como ya les había mencionado, siempre va a tener aquí un componente esencial que es la decisión institucional, ¿no? La decisión de poder cambiar o adecuar. No solamente va a ser una decisión institucional, sino también tiene que ver el respaldo reglamentario, el respaldo normativo, la parte técnica, la parte logística, son varios componentes que permiten justamente la instrumentalización de la formación basada en competencias. Bueno, mis estimados, el día de hoy vamos a quedar acá y nos estaríamos viendo el día viernes. Justamente ahí ya vamos a ver un poco más de forma más práctica esta parte de lo que es la instrumentalización de la formación basada en competencias. Si alguien tiene alguna consulta, Sí, profesora, adelante. ya. Lo siguiente, profesora, sobre las actividades uno y 2, ¿será que nos puede explicar? Yo tengo algo de tiempito esta semana y quiero realizarlo de una vez para no acumular y no estar pensando en que si tengo que presentar y demás, ¿no? Entonces, hacerlo con un poco de calma. Y sobre el número uno y 2, si nos pudiese un poquito explicar, por favor. Claro que sí. Muy bien, Tal, el trabajo, ya les había mencionado, hay 4 trabajos, tiene la ponderación de 10, los primeros 4 trabajos. Dice trabajo, realizar un ensayo de la formación por competencia en educación superior, es lo que estamos viendo. Ustedes pueden tomar en cuenta la bibliografía que existe en las redes, pueden tomar uno, pero lo que les voy a pedir a ustedes es que trabajen en un ensayo, ¿no? De la formación por competencia en educación superior, van a hacer un análisis del mismo. En eso consiste el primer trabajo. El segundo trabajo es más operativo, realizar un mapa mental de la importancia de la formación por competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que justamente estamos viendo, ¿no? Esos son los primeros 2 trabajos. ya, este del ensayo, ¿cuántas hojas son y qué puntos tendría más o menos que tener, doctora? Ya. Bueno, dentro de un ensayo no existe un número sine qua non, existe unas alternativas que pueden ser de 5 a 10 hojas, generalmente saben ser 5 hojas, lo que sabe solicitarse de este posgrado, entonces pueden hacerlo en 5 hojas, donde ustedes tienen que poner cierto énfasis en este procedimiento de competencias, los ejes metodológicos, los componentes que son esenciales y característicos de esta formación de competencias, ¿no? Habíamos visto desde la vez pasada que existen aspectos que caracterizan, ¿no? Justamente, por ejemplo, en los ejes metodológicos, lo que son la identificación de problemas, con lo que refiere a los conocimientos previos, el trabajo colaborativo, la construcción de conocimientos, la contextualización del mismo, la aplicación, la socialización, que son propios de este proceso formativo, ¿no? Eso son componentes que tienen que mencionar dentro de su ensayo. Ujú. Ya, gracias, gracias, doctora. Muy bien. Si alguien tiene alguna consulta más, Sí, doctora, adelante. yo creo que habría que un poco hasta que sintetizar, ¿no? Lo que son la formación basada en competencias. Por ejemplo, bueno, he internalizado lo siguiente.
Cuando se habla de competencias, hablar del aprendizaje de manera permanente, de manera continua, sobre una especialidad, por ejemplo, ¿no? Permanente. Tiene que haber ahí una forma teórica, ¿no? El dialogar con la ciencia y demás cosas. Es uno de los primeros requisitos. Pero ahora eso tiene que estar acompañado, pues, con laboratorio. Pero si no hay laboratorios, ¿qué vamos a hacer? Se hablan de área técnica, más que ¿no? Pero después de eso tiene que haber, pues, también, hace rato has mencionado tú, el aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo. Es fundamental eso. Y después otra formación tiene que ir a la orientación de resultados, a ver cómo hay que ver así con pinza. Y finalmente tiene que haber gestión, ¿no? Planificación, resolución de problemas. Y la parte de la comunicación, entonces, es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que tomando en cuenta todos estos aspectos, nosotros tenemos que realizar el trabajo, ¿verdad? O cómo vamos a, o simplemente vamos a hacer un trabajo descriptivo, digamos, para nuestro trabajo 1 y 2. Eso quería consultarte. Muy bien. Justamente cuando hablamos del ensayo en el trabajo número 1, aquí vamos a ver justamente el resumen de todo este proceso, ¿no? Las fases del proyecto formativo, los cuales habíamos mencionado y también justamente intervenido el licenciado Benigno acerca de lo que es el direccionamiento, la planeación, la ejecución, la comunicación, que tienen ejes metodológicos que son propios y característicos de este proceso basado en competencias, ¿no? Y ahí están los 7 ejes metodológicos, los cuales van a permitir este proceso aplicativo, ¿no? Entonces, dentro del ensayo tienen que mostrar y dar a conocer también el mismo. Ya, gracias. Profesora, algunos puntitos más, por favor. Las diapositivas que está exponiendo en esta clase, yo he revisado, he descargado todo el día de hoy día de la plataforma y si no me equivoco, no está esto, profesora, o estoy equivocado. La verdad, no me percaté de ello, sin embargo, lo voy a pasar. Y también en el grupo de WhatsApp, generalmente se pasar las presentaciones que se llegan a dar en las sesiones de Zoom al grupo de WhatsApp. Sin embargo, yo no puedo participar. Sí, pero es que el asunto es que usted está indicando que estas tareas 1 y 2 Van a estar lo tomados en van cuenta en en. función a la presentación, ¿verdad? Exacto, pero como Ya. no tenemos la presentación, vamos a tener algunas dificultades. Por una parte, Sabe, justamente ahora voy a comunicarme con el doctor Callata y le voy a volver a pasar. ¿Está bien? Para que lo cuelgue ya en la plataforma. está bien, gracias. Y otro aspecto, con respecto a lo que ha comentado el compañero Lino, él menciona, ¿no? Dice, yo lo he entendido de esta manera, si fuese posible que usted nos pueda proporcionar ya una especie de trabajo realizado en base a la formación por competencias, para que podamos guiarnos y Ujú. darnos cuenta cuáles son las diferencias con otros esquemas, como el de por objetivos. ¿Y por qué le digo esto, doctora? Como menciona el compañero Benigno, ¿no? O sea, con la evidencia empírica, o sea, contrastar con la realidad. En algún módulo, creo que me recuerdo bien, creo que el profesor se llamaba Tito, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Ujú, Si no me equivoco, dio un trabajo final este profesor de un módulo, este ujú. profesor Tito, dio trabajo y dijo, van a hacer algo así como una especie, pero, era un plan global, algo por ahí pedía, un plan global, algo por ahí, basado en competencias. Entonces yo elaboré, ¿no? Ujú. Obviamente revisando, porque la materia en sí en realidad no era competencias, ¿ya? Entonces el módulo era tenía otra denominación, pero el trabajo estaba referido a algo así. Entonces yo me basé en el material, busqué en el internet, eh, tenía algunos trabajos similares y hice el mejor esfuerzo y al final la calificación es pues una pena.
Entonces quiere decir que no sé hacer por competencia, o sea, este trabajo, un trabajo final de un módulo basado en competencias que yo he elaborado con una calificación de esas, que significa que está mal el trabajo, que no sé hacer, ¿no? Tampoco se le ha llamado a este profesor porque es bien, es Incisivo. bien, ya, al final no le llamé ni al profesor, no le dije nada, acepté la nota. Lo que uno necesita cuando uno tiene una mala nota es que el profesor haga una retroalimentación y le diga, yo paso clases fuera de Bolivia. Hasta que Entonces, por fin contesta, carajo, deja de poner nudo. ya, entonces, cuando paso fuera de Bolivia, la mayoría de los profesores indican, se toman la molestia de indicar dónde está fallando el estudiante. Nos dice, en este punto usted ha hecho mal, en este punto le falta esto, en este punto, y uno está tranquilo con su nota, de verdad. Cuando me han hecho ese tipo de observaciones, yo me quedo tranquilo, ya, entonces está bien. Pero aquí en el caso, digamos, de la OPA, no sucede y no ha sucedido eso. Y al final digo, ¿qué es lo peor? Entonces quiere decir que no estoy asimilando, que no sé hacer digamos, un plan global basado en competencias, ¿no? Y al final, claro, el profesor dijo, eso va a ser la tarea, así facilito, estos puntitos, así lo van a elaborar, todo lindo, ¿no? Pero ya al final, yo quedo decepcionado. Entonces, acoto esto a lo que ha mencionado el compañero Lino, para que nos pueda proporcionar algunos ejemplos de estos proyectos, de todo lo que es la currícula o los planes globales, o lo que usted crea conveniente basado en la formación por competencias, desde un inicio hasta el final, como una especie de guía para que nosotros podamos asimilar y comprender. Y además, el trabajo final que usted va a pedir, más o menos, tengamos los elementos para que podamos realizar un buen trabajo, ¿no? Que no solo sea teórico, sino también práctico. Y ese práctico no lo vamos a conseguir nosotros en el Internet o buscando otras opciones. Tendría que ayudarnos con eso usted, doctora. Eso yo le ruego, por favor. Y le estoy comentando lo que ha pasado en otro módulo para que me entienda y comprenda la solicitud que le estoy haciendo. Eso sería de mi parte, doctora. No sé si mis compañeros tienen algo que decir. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora, buena noche. Buenas noches. Bien, le habla José Castillo. Doctora, acotando lo que dice el compañero Eric, sí, justamente, mira, había esta inquietud por el hecho de que anteriormente, de alguna forma hemos pasado y hemos tenido alguna dificultad en base ya al trabajo final. Y aquí, en esta formación, no hay justamente esa retroalimentación. Y bueno, mire, yo en lo personal, justamente con usted igual el anterior módulo que hemos tenido de ISO de la calidad o calidad, estaba yendo bien en mis notas y resulta que el bajón tremendo he tenido en el caso suyo, una nota de 70 y contrastado con lo que tenía las anteriores notas en los demás módulos 11 o 12 que he llevado adelante. Ahora no lo hago en versión de reclamo, doctora, pero quiero, por favor, mire, acotándole lo que decía el compañero Eric, que de alguna forma se nos retroalimente, porque además estoy viendo ahorita aquí en la pantalla que hay en realidad una serie de trabajos, y bueno, no es que uno no quiera hacerlo, pero también el tiempo acá corre, porque inclusive aquí el trabajo final, estoy leyendo, dice, realizar un proyecto curricular basado en competencia. Ahora, no sé si el tiempo será el suficiente con todos los trabajos que vamos a hacer, si vamos a hacer, si a nuestro criterio vamos a poderlo realizar, si no tuviéramos una base o un formato, no sé cómo llamarlo, si va a ser realmente muy productivo o al menos visto para que usted de alguna forma nos califique. Entonces rogaría igual que ha pedido el compañero Eric, se nos pueda retroalimentar conforme vayamos haciendo por semana, se nos vaya evaluando por semana y así tener la oportunidad de hacer algo constructivo y de aprender precisamente con usted que tiene experiencia. Entonces yo les rogaría de igual manera, por favor, se nos pudiera brindar de alguna forma
algo que sea como modelo para poder realizarlo. Y en lo posible, por favor, ¿no? No es con el afán, eso sí, de muy incomodarla, molestarla, ni hacerle algo, una crítica destructiva. Sin embargo, pues me gustaría aprender más como todos, ¿no? En ese sentido, por favor, le pido lo mismo que el compañero Eric. Gracias. Doctora, Muy bien, muchas gracias. ¿quiere hablar Doctora, Benítez, por favor? Adelante, buenas noches. Disculpe, ¿puedo participar? Yo adelante. marcadamente quisiera pedirle de que los trabajos estén en plataforma, doctora, por favor, porque la vez anterior igual tuve problemas en el módulo que avanzamos. Estoy con la nota mínima, pero era porque había seguramente algunos trabajos que no estaban en plataforma. Y obviamente, pues la nota ha sido la mínima, obvio. Algunas veces por el sistema, a veces hay mala señal, no puedo seguir la secuencia de las clases. Sí, he tenido problemas también con la computadora, entonces, pero lo que está en la plataforma, por favor, les rogaría que todos los trabajos así sean 2 para una práctica o que esté en la plataforma. Por favor, doctora, eso les rogaría. Muchas gracias. No, no se preocupe. Y si va a tener alguna situación técnica, yo siempre antes de oficializar las actas le señalo, ¿no? Ya están sus notas en plataforma. Si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, puede ser que podamos tener cierto error, se puede corregir. Pero tenemos un tiempo, no se preocupen de ello. Yo no publico directamente las calificaciones, yo siempre tengo un tiempo prudente para ver algunas consultas, algunas situaciones, tal vez algunos errores que se puedan llegar a resolver. No se preocupen de ello. Y con lo que mencionaba Eric, vamos a realizar eso y ya a partir de la siguiente sesión estamos buscando la forma de ver este proceso. Benín no quería participar. Adelante. Ya, gracias. Efectivamente, yo me sumo al pedido de mis colegas. Es cierto, es una verdad amarga la situación. Sería conveniente uno que tal vez nos sugieres alguna bibliografía, ¿no? No tanto artículos, porque el artículo es análisis, ¿no? Es reflexión, todo aquello. Entonces yo puedo pedirte eso, si tiene algo nos puedes sugerir. Después lo propio en el trabajo. Ahí estamos fallando en la evaluación, pero yo igualmente participo, por ejemplo, yo todos los días, en el módulo anterior, por ejemplo, todos los días yo manejo la estadística. He aplicado a mi tesis, y resulta de que el resultado, digamos, baja nota. Bueno, al final me decís, bueno, ¿no? El doctor había querido que nos respondamos de acuerdo a lo que dice, él explicó, ¿no? Repetir de memoria los conceptos. En este tiempo, yo creo que no condice eso. Yo propongo, por ejemplo, que construyamos todos de manera colaborativa, ¿no? Hacer esos trabajos. No solo así nos podemos ayudar. Unos tienen experiencia en una determinada cosa, otros igual, ¿no? Y sería interesante hacer eso, cambiar, digamos, ya, como estamos en posgrado, yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza, pero a veces uno, como dice con mi compañero Eric, uno se decepciona, ¿no? Pero al final, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, pienso, de una vez ya venceré, ¿no es cierto? A ver, llegamos a ese extremo. Por favor, ayudarnos, tal vez sugerencias, alguna bibliografía particularmente. Ya, muchas gracias. Ok, está bien. Adela tiene la mano levantada. Adelante. Sí, doctora. Pedirle muy encarecidamente, por favor, las diapositivas del día de hoy enviar al grupo de WhatsApp. Le pediría, doctora. Gracias. Muy bien. Claro que sí. ¿Alguna participación más? Doctora, nuevamente, José Castillo, ¿qué posibilidades hubiera de que el trabajo final lo pudiéramos realizar quizás, tal vez entre 2 o 3 personas? Quizás para tener un poquito más, digamos, de poder entenderlo. Lo que pasa es que yo, mire, parto de esto, que en un mes estos proyectos curriculares y gente que ha tenido experiencia, y hablo de una universidad de aquí de Tarija, Sí. Es un poquito, bueno, un poquito difícil hacerlo en realidad, porque una capacitación nos dieron en realidad basada en competencia durante 6 meses, y yo estoy viendo que aquí hay un proyecto curricular.
Y en ese sentido, no sé qué posibilidades hubiera de hacerlo. Podría, claro que sí, se podría realizar, sin embargo, tendríamos que ver ciertas afinidades. Por ejemplo, el día viernes podríamos ver las características y las formaciones. Ustedes ya se conocen, ¿no? Cuáles son las formaciones que tienen y van a ver cierta afinidad y podríamos dar esa alternativa. Doctora, yo le agradecería. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna participación más? Si no, les dejo descansar y nos vemos el día viernes. Muy bien, que Gracias. Gracias, tengan buenas muy buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches.